Dime algo con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que miraste Marte y pensaste que quizá no entendemos realmente qué tipo de planeta es? No como en las películas, no como en los renders promocionales de colonias humanas, sino de verdad. Porque si quitamos el marketing, los discursos optimistas y las imágenes bonitas, lo que queda son los datos. Y los datos de Marte, en los últimos años, se comportan como si alguien hubiera intentado cerrar una historia, pero la historia se negara a terminar. Durante décadas nos repitieron la misma versión. Marte está muerto, frío, seco, sin atmósfera, sin campo magnético, con un pasado húmedo, sí, pero totalmente enterrado. Un planeta que ya no tiene nada interesante que ofrecer más allá de su valor histórico. Es una narrativa cómoda, limpia, fácil de explicar. El problema es que Marte no coopera. El verdadero giro no vino de un rover ni de una foto espectacular. Vino de algo mucho más aburrido y peligroso para una historia oficial: los radares. El Mars Reconnaissance Orbiter no está diseñado para inspirar. Está diseñado para atravesar el suelo marciano y decir qué hay debajo. Y cuando su radar empezó a devolver señales desde bajo el Polo Sur, los geólogos dejaron de estar tranquilos. Las reflexiones eran demasiado brillantes, demasiado consistentes, demasiado repetibles. No parecían ruido, no parecían una mezcla caótica de hielo y roca. En la Tierra, señales así suelen indicar superficies lisas y continuas bajo capas de material. Dicho de forma simple, algo sólido y organizado. Y aquí aparece el primer problema serio. Bajo kilómetros de hielo marciano no debería haber nada organizado. Debería haber desorden geológico, pero el radar no veía desorden. La reacción inicial fue predecible. Debe ser interferencia, una combinación rara de minerales, un efecto instrumental, hasta que los datos se repitieron, año tras año, en el mismo lugar, con la misma intensidad. Entonces apareció la explicación de emergencia. Agua extremadamente salina, un tipo de salmuera capaz de permanecer líquida a temperaturas muy bajas. Suena razonable, hasta que haces los cálculos. Para que esa agua no se congele, la concentración de sales tendría que ser tan alta que el sistema sería químicamente inestable a largo plazo. En otras palabras, incluso esa explicación se sostiene con alfileres. Y aquí es donde la incomodidad aumenta, porque los reflejos no eran puntos aislados, eran áreas, con límites, con forma, no líneas caóticas, sino regiones definidas. Y la naturaleza, especialmente en un planeta que se supone muerto, no suele crear estructuras subterráneas limpias y persistentes. Crea fracturas, crea caos, no patrones que regresan una y otra vez. En ese punto entra InSight, la misión que no mira Marte, lo escucha. Ondas sísmicas, vibraciones, ecos. Y algunas de esas ondas se comportaron de manera extraña al atravesar ciertas zonas profundas. Se ralentizaban, se desviaban, como si pasaran por regiones con propiedades distintas. O dicho sin rodeos, como si atravesaran vacíos o materiales muy diferentes del entorno sólido esperado. No grietas pequeñas, zonas lo suficientemente grandes como para alterar la propagación de las ondas. Aquí te hago una pregunta directa. Si bajo la superficie de Marte existen regiones que actúan como cavidades o estructuras estables, ¿cómo llegaron allí y por qué no colapsaron? Marte no tiene una tectónica activa como la Tierra. No debería generar ni mantener grandes espacios subterráneos. Pero los datos siguen ahí, molestos, silenciosos. Ahora añade Perseverance a la ecuación. Su misión es buscar huellas del pasado, pero lo que encuentra es química que no encaja con un planeta que solo tuvo agua un rato. Compuestos orgánicos, minerales alterados por contacto prolongado con agua. No eventos puntuales, sino procesos sostenidos. Y aquí surge la pregunta que nadie formula en voz alta. Si Marte fue habitable durante tanto tiempo, ¿dónde terminó esa habitabilidad cuando la superficie se volvió hostil? La respuesta más lógica no mira al cielo, mira hacia abajo, bajo la superficie,
bajo el hielo, lejos de la radiación, en entornos más estables. No estoy diciendo que haya vida ahora mismo. Estoy diciendo algo más incómodo. Los datos sugieren que Marte pudo esconder su historia, no perderla. Y cada vez que los instrumentos se acercan a esa posibilidad, el lenguaje oficial se vuelve más suave, más técnico, más aburrido. Porque el aburrimiento es una herramienta poderosa. Hace que la gente deje de preguntar. Pero los datos no se aburren, se acumulan. Y esta es solo la primera capa del problema. Ahora quiero que hagamos algo importante. Olvidemos de minuto titulares, press release y frases bonitas. Imagina que tú eres uno de esos científicos que recibe los datos en bruto. No el resumen para el público, no la diapositiva pulida para una conferencia. Los datos reales, fríos, sin contexto. Porque es ahí donde Marte empieza a comportarse de una manera muy incómoda. Cuando los equipos volvieron a procesar las señales del radar del Polo Sur marciano, descubrieron algo que casi nunca se menciona en voz alta. Las zonas de alta reflectividad no eran homogéneas. Dentro de ellas había variaciones internas, capas, subestructuras, como si no fuera una sola bolsa de algo, sino un conjunto de regiones relacionadas entre sí. En términos simples, no parecía un accidente geológico aislado, parecía un sistema. Y aquí quiero que te detengas conmigo, porque la palabra sistema es peligrosa. Un sistema implica organización, implica estabilidad, implica que algo se mantiene en el tiempo. Y Marte, según la historia oficial, no debería mantener nada interesante desde hace miles de millones de años. Pero los datos no preguntan si la historia es cómoda. Los datos solo existen. Algunos mapas filtrados, nunca publicados de forma clara, solo mencionados de pasada en artículos técnicos, muestran que estas anomalías no están totalmente desconectadas. Hay zonas con reflectividad menor que parecen actuar como transiciones, corredores, regiones intermedias, no túneles como en una película, no fantasía, pero sí algo que rompe la idea de una simple mancha bajo el hielo. Y cuando los científicos ven patrones así, su primera reacción no es decirlo al público, es preguntarse qué pasaría si están interpretando mal algo fundamental. Ahora entra otro elemento incómodo, la temperatura. Marte es frío, sí, pero no es térmicamente muerto de forma uniforme. Hay regiones donde el flujo de calor desde el interior es ligeramente mayor de lo esperado, muy ligeramente. Lo suficiente para no levantar titulares, pero lo bastante para llamar la atención de quienes miran los números todos los días. Si juntas eso con las anomalías del radar y con los comportamientos sísmicos extraños, empiezas a tener un rompecabezas que no encaja con el modelo de un planeta completamente inactivo. Y aquí aparece una idea que incomoda mucho más de lo que parece. ¿Y si Marte no murió de golpe? ¿Y si simplemente se replegó? La superficie perdió su protección, sí. La atmósfera se fue, sí. Pero eso no significa que todos los procesos internos se apagaran al mismo tiempo. En la Tierra, cuando un entorno se vuelve hostil, la vida no desaparece. Se esconde, baja, se adapta, busca refugio. No estoy diciendo que eso ocurriera en Marte exactamente igual. Estoy diciendo que el comportamiento del planeta es compatible con esa lógica. Ahora pensemos en el silencio, porque el silencio también es un dato. Durante los primeros anuncios sobre posibles lagos subglaciales, la comunicación fue relativamente directa. Luego, algo cambió. Las actualizaciones se volvieron técnicas, los comunicados más largos y menos claros. El foco se desplazó a otros temas. Y esto no es una conspiración de película. Es algo mucho más humano. Cuando una anomalía no se puede explicar bien, se la deja reposar. Se la enfría. Se la guarda en un cajón con la etiqueta de pendiente. Los científicos lo llaman, medio en broma, entierro blando. No se borran los datos, no se manipulan. Simplemente se archivan de una manera que los hace invisibles para cualquiera que no esté buscando activamente problemas. Y Marte, créeme, es un problema. Porque cada nueva misión añade piezas que no encajan del todo con la narrativa simple. Perseverance, por ejemplo, no solo encontró química interesante,
Encontró señales de interacción prolongada entre agua y roca. Eso implica tiempo, estabilidad. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Dónde estuvo esa agua durante los periodos en los que la superficie ya era un infierno? Porque no todo puede haberse evaporado o escapado al espacio al mismo tiempo. Parte tuvo que quedarse, parte tuvo que migrar, y el único lugar lógico es el subsuelo. Ahora añade la radiación. Marte recibe una cantidad brutal de radiación cósmica en superficie. Cualquier forma de química compleja allí arriba se destruye con facilidad, pero unos pocos metros o kilómetros debajo, el panorama cambia radicalmente. La radiación cae, la temperatura se estabiliza, la presión es mayor. En otras palabras, el subsuelo marciano es infinitamente más amable que su superficie. Y cuando miras los datos desde ese ángulo, las anomalías dejan de parecer tan absurdas. Quiero que pienses ahora en algo todavía más inquietante. Los reflejos del radar no solo están donde esperarías agua, están donde, según algunos modelos, el hielo debería ser más estable, como si esas regiones no fueran simples restos del pasado, sino estructuras que se han mantenido activas durante muchísimo tiempo. No millones de años aislados, sino periodos prolongados de estabilidad relativa. Y eso es justo lo que más cuesta aceptar, porque aceptar eso significa admitir que Marte no es solo un fósil planetario, es un mundo que, de alguna forma, logró conservar parte de su complejidad escondiéndola. No en la superficie, no a la vista de todos, sino bajo capas de hielo y roca, lejos de la radiación y del relato público. Y aquí viene la parte psicológica del asunto. La exploración espacial siempre se vende como una historia de descubrimientos claros. Llegamos, miramos, entendemos. Pero la realidad es mucho más incómoda. A veces llegas, miras y no entiendes. Y cuando no entiendes, tienes dos opciones: admitirlo o simplificarlo hasta que deje de molestar. Con Marte, durante mucho tiempo, elegimos la segunda. Pero los datos no se simplifican solos. Se acumulan, y cada vez que se acumulan, la pregunta se vuelve más difícil de esquivar. ¿Estamos mirando un planeta muerto? ¿O un planeta que aprendió a esconder lo poco que le quedaba de vida geológica y química? No estoy hablando de ciudades, ni de civilizaciones, ni de ciencia ficción barata. Estoy hablando de procesos, de estructuras, de señales que no encajan del todo. Y en ciencia, lo que no encaja no desaparece. Espera. Y Marte, silencioso y rojo, sigue esperando a que alguien haga la pregunta correcta sin miedo a la respuesta. Ahora quiero que demos el último paso, el más incómodo, porque después de todo lo que hemos visto, radares, sismología, química, silencios, el problema ya no es si Marte es extraño. El problema es qué hacemos nosotros cuando los datos no encajan con la historia que llevamos décadas contando. Mira, la ciencia no avanza en línea recta, avanza a trompicones. Se enamora de modelos simples, los defiende durante años y cuando algo no cuadra, intenta primero ignorarlo. Eso no es maldad, es naturaleza humana. Y Marte se ha convertido en uno de esos casos en los que la realidad insiste en no quedarse quieta mientras el relato intenta cerrarse. Pensemos en todo el conjunto. Radar que ve superficies subterráneas demasiado brillantes y demasiado estables. Sismología que sugiere regiones con propiedades distintas a un subsuelo sólido y homogéneo. Química que apunta a interacciones prolongadas con agua. Flujos de calor ligeramente más altos de lo esperado. Nada de esto, por separado, prueba nada extraordinario. Pero juntos, forman algo peligroso para una narrativa simple, coherencia incómoda. Y aquí está el punto clave que casi nunca se discute en público. En ciencia planetaria, cuando múltiples instrumentos distintos, con metodologías distintas, empiezan a señalar en la misma dirección general, la probabilidad de que todo sea ruido cae de forma dramática. No a cero, pero sí lo suficiente como para obligarte a replantear el modelo base. Y el modelo base de Marte, planeta muerto, sin procesos relevantes desde hace eones,
empieza a verse viejo. Ahora bien, aceptemos algo con honestidad. Nadie quiere ser el primero en decir nos equivocamos, mucho menos cuando esa equivocación afecta a décadas de libros, documentales, presupuestos y misiones diseñadas bajo ciertos supuestos. Cambiar el marco mental no es solo un ejercicio científico, es un terremoto institucional. Y por eso, cuando las anomalías aparecen, la reacción no suele ser frontal. Es lenta, prudente, técnica, a veces excesivamente técnica. Por eso los comunicados se llenan de palabras como compatible con, no se puede descartar, requiere más datos. Todo eso es científicamente correcto, pero también funciona como amortiguador cultural. Gana tiempo, reduce el impacto, evita titulares que nadie sabe cómo gestionar todavía. Porque aceptar que Marte podría tener regiones subterráneas estables, activas durante largos periodos, obliga a reabrir preguntas que creíamos cerradas. Por ejemplo, si el subsuelo marciano ha sido un refugio térmico y químico durante millones de años, ¿qué procesos pudieron mantenerse allí? No hablo de vida avanzada, no hace falta ir tan lejos. Hablo de química compleja sostenida, de ciclos, de estabilidad local. En la Tierra, esos son los ingredientes mínimos para que la naturaleza experimente. Y la naturaleza, cuando tiene tiempo, siempre experimenta. Aquí es donde mucha gente se pone nerviosa y grita, especulación. Y tienen razón, hasta cierto punto. Pero hay una diferencia enorme entre especular sin datos y explorar hipótesis que nacen directamente de ellos. Y en Marte, las hipótesis incómodas no nacen de la imaginación. Nacen de instrumentos que siguen midiendo cosas que no encajan del todo. Quiero que te fijes en algo psicológico. Cuando hablamos de Marte, siempre miramos hacia el pasado. Hace miles de millones de años. En su juventud, antes de perder su atmósfera. Es una forma elegante de mantener todo lejos, seguro, muerto. Pero los datos subterráneos no hablan solo del pasado remoto. Hablan de estructuras que parecen haber persistido. Y persistencia es una palabra peligrosa. Implica continuidad. Implica que algo no terminó cuando se suponía que debía terminar. Ahora imagina el siguiente escenario. No como ciencia ficción, sino como ejercicio mental honesto. Dentro de unas décadas, una misión perfora varios cientos de metros en una región polar marciana. No encuentra vida. No encuentra nada espectacular para Hollywood, pero encuentra algo peor para la narrativa simple. Un entorno químicamente activo, estable, con evidencias claras de que el subsuelo marciano no es un desierto inerte. ¿Sería eso una decepción? No. Sería una revolución silenciosa, porque significaría que Marte no es un fósil, sino un sistema que se apagó por fuera y siguió funcionando por dentro. Y aquí llegamos al punto final que quiero que te lleves contigo. El misterio de Marte no está solo en lo que hay o no hay bajo su superficie. Está en cómo reaccionamos nosotros cuando un planeta se niega a comportarse como debería según nuestros modelos. Porque cada vez que los datos contradicen la historia cómoda, tenemos una elección: ajustar la historia o seguir repitiéndola un poco más bajo. Marte no grita, no lanza géiseres visibles como Encélado, no fractura su superficie de forma obvia como Europa. Marte susurra, a través de radares, de ondas sísmicas, de química enterrada. Y los susurros son más difíciles de ignorar que los gritos, porque no puedes descartarlos como un espectáculo pasajero. Están ahí, constantes, persistentes. Así que la próxima vez que escuches que Marte es un planeta muerto, pregúntate, ¿muerto para quién? ¿Para nuestros modelos antiguos? ¿Para nuestras expectativas? ¿O solo muerto en la superficie, mientras debajo sigue ocurriendo algo que aún no sabemos cómo nombrar? Porque a veces, el mayor descubrimiento no es encontrar algo espectacular, es aceptar que el mundo que creías entender nunca fue tan simple. Y Marte, rojo, silencioso y aparentemente vacío, sigue recordándonos eso cada vez que lo miramos con instrumentos un poco más honestos.